Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. A Café y Libros con Mujer de Libros. Mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el autor, ilustrador y poeta César González, Los horrores en el amor. Libros que pueden encontrar en la tienda de Amazon.com. Y bueno, pues vamos a continuar con la séptima lectura del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, con Dale Carnegie. Por acá tenemos ya a Alfredo, a Dani y a César. Muchísimas gracias por estar acá. Una disculpa, hoy sí, por ahí tenía también una space en el cual estaba participando, así que gracias por su paciencia. Y bueno, por acá también tenemos a Sojo, qué gusto tenerte por acá, Sojo. Bienvenida a este space de café y libros. La dinámica es muy simple. El día de hoy nos nos reunimos aquí para la séptima lectura, ya sería la séptima sesión, de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Y también para las personas que se van uniendo por primera vez a este space, les recordamos que desde el 12 de agosto hemos estado realizando este space de lectura en vivo y este es nuestro libro número 13 que estamos compartiendo. En este sí nos estamos tardando un poco más. Y bueno, dentro de www.youtube.com/Mujer de Libros pueden encontrar ya las 6 sesiones del libro que terminamos el pasado, que fue El sutil arte que casi todo te importa una mierda. Así que los invitamos a que se unan ya sea al space de lectura en vivo o bien pueden ir al canal de YouTube de Mujer de Libros. También lo pueden escuchar en Spotify, en iVoox y en iTunes desde la cuenta también de Mujer de Libros. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la lectura y bueno, también le damos la bienvenida a _K _INFBNTE. Gracias por estar acá. César, Sojo, Alfredo, Dani Jefe y bueno, es que es un poco complicado pronunciar tu avatar. Bueno, vamos a comenzar. 6. Si tiene usted un limón, haga una limonada. Mientras escribía este libro, estuve un día en la Universidad de Chicago y pregunté al rector Robert Maynard Hutchins cómo se libraba de las preocupaciones y me contestó: he tratado siempre de seguir el consejo que me dio el extinto Julius Rosenwald, presidente de la Sears Roebuck and Company. Cuando tengas un limón, hazte una limonada. Tal es lo que hace un gran docente, pero el simple hace algo completamente opuesto. Si la vida le entrega un limón, una cosa amarga y agria, se desespera y dice: estoy vencido, es el destino, no tengo la menor oportunidad. Después, lanza imprecaciones contra el mundo y se compadece hasta lo más hondo de su ser. En cambio, el juicioso a quien entregan un limón dice: ¿qué lección cabe aprender de esta desgracia? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Cómo puedo convertir este limón en una limonada? Después de pasar toda su vida dedicado al estudio de las personas y de sus ocultos recursos de poder, el psicólogo Alfred Adler declaró que una de las características maravillosas de los seres humanos es su poder de convertir un menos en un más. He aquí la interesante y alentadora historia de una mujer que conozco y que hizo precisamente eso. Se llama Thelma Thompson. He aquí lo que me contó. Durante la guerra, mi marido estaba adscrito a un campo de instrucción próximo al desierto de Mojave, en California. Fui a vivir allí con objeto de estar cerca de él. Odiaba el lugar. Nunca me había sentido tan desdichada. Mi marido fue enviado de maniobras al desierto y yo me quedé sola en una cabaña. El calor era insoportable. Pasaba de los 40 grados centígrados a la sombra de un cacto. No había nadie con quien hablar. El viento soplaba de modo incesante y todos los alimentos que comía y hasta el aire que respiraba estaban llenos de arena. Arena, arena. Me sentí tan hundida, me compadecía tanto, que escribí a mis padres.
Les dije que abandonaba mi empresa y que volvía a casa. Les dije que no podía resistir ni un minuto más. Prefería estar en la cárcel. Mi padre me contestó con una carta de solo 2 líneas. Eran 2 versos que siempre cantarán en mi recuerdo. 2 versos que cambiaron mi vida por completo. 2 hombres que miraron tras las rejas de su prisión. Uno el barro miró, el otro las estrellas contempló. Leí estos versos muchas veces. Estaba avergonzada. Decidí ver qué había de bueno en aquella situación mía. Trataría de ver las estrellas. Me hice amigos entre los indígenas y la reacción de esta gente me asombró. En cuanto mostré interés por sus tejidos y cacharros, me regalaron sus piezas favoritas, las que no habían querido vender a los turistas. Estudié las bellísimas formas de los cactus, las yucas y los árboles Joshua. Aprendí cosas de los perros de pradera, observé las puestas de sol del desierto y busqué conchas marinas dejadas allí hace millones de años, cuando las arenas del desierto eran el fondo de un océano. ¿Qué es lo que produjo en mí cambio tan asombroso? El desierto de Mojave no había cambiado, los indios no habían cambiado, pero había cambiado yo. Había cambiado mi actitud mental. Y al pasar esto, mi desdichada existencia quedó transformada en la más emocionante aventura de mi vida. Fui estimulada y excitada por este nuevo mundo que había descubierto. Estaba tan exaltada que escribí un libro sobre el asunto, una novela que fue publicada bajo el título Brillantes Murallas. Había mirado desde la prisión que me había creado yo misma y había visto las estrellas. Thelma Thompson, usted descubrió una vieja verdad que los griegos enseñaron 500 años antes del nacimiento de Cristo. Las cosas mejores son las más difíciles. Harry Emerson Fosdick la repitió en el siglo XX. La felicidad no es principalmente placer, es principalmente victoria. Si la victoria que llega con la sensación de realización, de triunfo, de haber convertido nuestros limones en limonadas. En una ocasión visité en Florida a un labrador feliz que convertía en limonadas hasta los limones venenosos. Después de adquirir su granja, quedó desalentado. La tierra era tan pobre que no había modo de cultivarla, ni de que sirviera siquiera para la cría de cerdos. Allí no salía nada, salvo robles esmirriados y culebras de cascabel. Pero nuestro hombre tuvo una idea. Transformaría el pasivo en activo. Sacaría todo el provecho posible de aquellas serpientes. Con asombro de todos, se dedicó a las conservas de carne de culebras de cascabel. Cuando lo visité hace unos cuantos años, vi que los turistas acudían a su criadero de serpientes a razón de 20,000 por año. El negocio era espléndido. Vi cómo se enviaba veneno de los colmillos a los laboratorios para la producción de toxinas antitóxicas. Vi que las pieles de serpiente se vendían a precios lucidísimos para la fabricación de zapatos y bolsos de mujer. Vi que la carne en conserva se enviaba a clientes de todo el mundo. Compré una tarjeta postal con una vista del lugar y la eché en la oficina de correos local, la cual había sido rebautizada Rattlesnake, Florida. Rattlesnake significa serpiente de cascabel, en honor del hombre que había transformado un limón venenoso en dulcísima limonada. En mis experiencias, luego de haber recorrido el país de punta a punta en todas direcciones, he tenido el privilegio de conocer a docenas de hombres y mujeres que han demostrado su poder de convertir un menos en un más. El difunto William Bolito, autor de 12 Against the Gods, 12 contra los dioses, lo expresó así: la cosa más importante de la vida no es capitalizar las ventajas. Cualquier tonto puede hacer esto. Lo que verdaderamente importa es beneficiarse con las pérdidas. Esto exige inteligencia y señala la diferencia entre una persona de juicio y un necio. Polito consiguió estas palabras después de haber perdido una pierna en un accidente de ferrocarril. Pero yo conozco a un hombre que perdió sus 2 piernas y convirtió su menos en más. Se llama Ben Forson. Lo conocí en un ascensor de hotel de Atlanta, Georgia. Cuando entré en el ascensor, vi a un hombre de expresión alegre, con sus piernas inmóviles, sentado en una silla de ruedas, en un rincón. Cuando el ascensor se detuvo en su piso, me pidió amablemente que me hiciera a un lado, a fin de que pudiera maniobrar mejor con su silla. Lamento estorbarlo, murmuró, y su rostro se iluminó con una sonrisa cordial. Cuando dejé el ascensor y entré a mi habitación,
No hacía más que pensar en este animoso inválido. Indagué hasta dar con él, y le pedí que me contara su historia. Siempre sonriéndose me dijo, sucedió en 1929. Salí a cortar unas estacas de nogal para las alubias de mi huerta. Cargué las estacas en mi Ford y emprendí el retorno. En esto, una de las estacas se deslizó bajo el vehículo y enredó la dirección en el momento en que iba por un recodo. El vehículo saltó por encima de un muro bajo y me lanzó contra un árbol. Quedó afectada mi columna vertebral. Mis piernas quedaron paralizadas. Tenía 24 años cuando sucedió esto, y desde entonces no he dado un solo paso. Condenado a los 24 años a permanecer en una silla de ruedas por el resto de su vida. Le pregunté, ¿cómo se las arregló para soportar la cosa tan bien? Y me contestó, no la soporté nada bien. Dijo que se enfureció y se rebeló. Maldecía su suerte, pero a medida que pasaban los años, vio que su rebelión solo le proporcionaba amarguras, y declaró, finalmente comprendí que las gentes eran amables y corteses conmigo. Por tanto, lo menos que podía hacer era mostrarme amable y cortés con ellas. Le pregunté si entendía todavía, después de todos los años transcurridos, que su accidente había sido una terrible desgracia y enseguida me contestó, no. Casi me alegro de lo que sucedió. Me dijo que después de reponerse de la sacudida y el resentimiento, comenzó a vivir en un mundo diferente. Comenzó a leer y aficionarse a la literatura. En 14 años leyó por lo menos 1400 libros. Estos libros le habían abierto nuevos horizontes y procurado una vida más rica de todo lo que creyó posible. Comenzó a escuchar buena música y sigue ahora emocionándose con las grandes sinfonías que antes le hubieran aburrido. Pero la oportunidad mayor es que tenía tiempo para pensar. Me habló así. Por primera vez en mi vida pude contemplar el mundo y adquirir un verdadero sentido de los valores. Comencé a comprender que la mayoría de las cosas por las que antes había luchado no valían la pena en absoluto. Como resultado de sus lecturas, se interesó en la política, estudió los asuntos públicos y pronunció discursos desde su silla de ruedas. Comenzó a conocer gente y a ser conocido, y Ben Forson, todavía en su silla de ruedas, llegó a ser secretario de Estado del estado de Georgia. Al dirigir clases de adultos en la ciudad de New York, descubrí que una de las cosas que más lamentan muchos adultos es no haber hecho estudios universitarios. Parecen pensar que el no tener una educación universitaria es una gran desventaja. Sé que esto no es necesariamente verdad, porque he conocido a miles de hombres que han triunfado sin haber pasado de la enseñanza secundaria. Por tanto, suelo contar con frecuencia a estos alumnos la historia de un hombre que conocí y que ni siquiera acabó la instrucción primaria. Fue criado en una absoluta pobreza. Cuando murió su padre, los amigos del difunto tuvieron que hacer una suscripción para comprarle el ataúd. Después de la muerte de su padre, su madre trabajó en una fábrica de paraguas 10 horas diarias y más tarde a destajo en casa hasta las 11 de la noche. El muchacho, así criado, permítame, el muchacho, así criado, ingresó en una sociedad teatral de aficionados organizada por un club de la parroquia. Le gustó tanto aquello que decidió dedicarse a la declamación y la oratoria. Esto lo llevó a la política. A los 30 años de edad fue elegido para el cuerpo legislativo del estado de New York, pero estaba muy mal preparado para tanta responsabilidad. En realidad, él mismo me dijo con franqueza que no sabía el significado de aquello. Estudió los largos y complicados proyectos de ley que debía votar, pero en lo que a él se refería, esos proyectos de ley podían muy bien haber sido escritos en el idioma de los indios Choctaw. Quedó preocupado y aturdido cuando lo nombraron miembro de la Comisión de Bosques, porque no había pisado un bosque en su vida. Quedó preocupado y aturdido cuando lo hicieron miembro de la Comisión de Banca, porque jamás había tenido una cuenta bancaria. Me dijo que estaba tan desalentado que hubiera dimitido si no le hubiese avergonzado admitir la derrota ante su madre. Desesperado, decidió estudiar 16 horas diarias y convertir su limón de ignorancia en una limonada de conocimiento. Al hacer esto, se transformó de político local en una figura nacional y en lo que mereció del diario The New York Times la calificación de ciudadano más querido de New York. Estoy hablando
de Al Smith. 10 años después de que estableciera su programa de autoeducación, Al Smith fue la mayor autoridad en el gobierno del estado de New York. Fue elegido gobernador del estado de New York para 4 periodos. En aquellos tiempos, esa marca no había sido alcanzada por ningún otro ser humano. En 1928 fue el candidato demócrata para la presidencia. 6 grandes universidades, con inclusión de Columbia y Harvard, confirieron grados honoríficos a este hombre que no había pasado de la instrucción más elemental. El mismo Al Smith me dijo que ninguna de estas cosas hubieran sucedido si no hubiese trabajado durante 16 horas al día para convertir su menos en más. La fórmula de Nietzsche para el hombre superior era no solo cobrar ánimos en la carencia, sino también apreciarla. Cuanto más he estudiado las carreras de los grandes personajes, más me he convencido de que un número sorprendentemente considerable de ellos han triunfado, porque comenzaron con desventajas que les acicatearon hacia los grandes comportamientos y las grandes recompensas. Como dijo William James, nuestras dolencias nos ayudan de modo inesperado. Sí, es muy posible que Milton escribiera mejor poesía por ser ciego y que Beethoven compusiera mejor música por ser sordo. La brillante carrera de Helen Keller fue inspirada y hecha posible por su ceguera y su sordera. Si Tchaikovsky no se hubiese visto ante la frustración y casi ante el suicidio por su trágico matrimonio, es probable que no hubiera podido componer nunca su inmortal sinfonía patética. Si Dostoyevsky y Tolstoy no hubiesen tenido vidas torturadas, es muy posible que no hubieran podido escribir nunca sus novelas inmortales. El hombre que cambió el concepto científico de la vida sobre la Tierra escribió así: si no hubiera sido tan gran inválido, no hubiera realizado tanto trabajo como realicé. Tal fue el modo en que Charles Darwin confesó que sus dolencias le habían ayudado de modo inesperado. El mismo día en que nació Darwin, en Inglaterra, nacía otra criatura en una choza de troncos en los bosques de Kentucky. También este ser fue ayudado por sus dolencias. Se llamaba Lincoln, Abraham Lincoln. Si se hubiese criado en una familia aristocrática y disfrutado de un título en Derecho de Harvard y una vida matrimonial feliz, es probable que nunca hubiera encontrado en las profundidades de su corazón las obsesionantes palabras que pronunció, ni el sagrado poema que declamó en su segunda inauguración, las más bellas y nobles frases que hayan sido pronunciadas jamás por un rector de hombres, con malicia hacia nadie, con caridad para todos. Harry Emerson Fosdick dice en su libro The Power to See in Tow, el poder de llevarlo a cabo, hay un proverbio escandinavo que algunos de nosotros deberíamos adoptar como grito de combate para nuestras vidas. El viento norte hacia los vikingos. ¿De dónde sacamos la idea de que la vida segura y agradable, la ausencia de dificultades y la comodidad de la holgura hicieron a las personas buenas o felices? Por el contrario, las personas que se compadecen continúan compadeciéndose, incluso cuando están entre blandos almohadones. Y en cambio, la fuerza de carácter y la felicidad han sido siempre en la historia a personas en toda clase de circunstancias, buenas, malas o indiferentes, que han tomado sobre los hombres su responsabilidad personal. Así, repetidamente, el viento norte ha hecho a los vikingos. Supongamos que estamos tan desalentados que juzgamos que no hay la menor esperanza de que podamos alguna vez convertir nuestros limones en limonada. He aquí 2 razones de que deberíamos intentarlo, de todos modos. De que tenemos todo que ganar y nada que perder. Primera razón, podemos triunfar. Segunda razón, aunque no triunfemos, el mero intento de convertir nuestro menos en más hará que miremos hacia adelante y no hacia atrás. Esto reemplazará nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos. Esto pondrá en libertad energía creadora y nos impulsará a ocuparnos de tal modo que no tendremos tiempo ni inclinación para llorar sobre lo pasado y que se fue para siempre. En una ocasión, cuando Oli Bull, el violinista mundialmente famoso, estaba dando un concierto en París,
La cuerda de la nota la de su violín se rompió bruscamente, pero Oli Bull se limitó a terminar su melodía con 3 cuerdas. Y Harry Emerson Fosdick dice, así es la vida. Cuando se rompe la cuerda de la, se termina con 3 cuerdas. Esto no es solo la vida, es más que la vida. Es la vida triunfal. Si de mí dependiera, haría esculpir en bronce y expondría en todas las escuelas del país estas palabras de William Bolito. La cosa más importante de la vida no es capitalizar las ventajas. Cualquier tonto puede hacer esto. Lo que verdaderamente importa es beneficiarse con las pérdidas. Esto exige inteligencia y señala la diferencia entre una persona de juicio y un necio. Por lo tanto, para cultivar una actividad mental que nos procure la paz y la felicidad, hagamos algo en relación con la regla número 6. Cuando el destino nos entregue un limón, tratemos de convertirlo en limonada. 7. ¿Cómo curarse de la melancolía en 14 días? Cuando comencé a escribir este libro, ofrecí un premio de $200 para el relato más provechoso y alentador sobre cómo suprimir la preocupación. Los 3 árbitros de este concurso fueron Eddie Rickenbacker, presidente de la Eastern Airlines, el Dr. Stewart W. McClellan, presidente de la Lincoln Memorial University, y H. W. Haltenborg, analista de noticias por radio. Sin embargo, recibimos 2 relatos tan soberbios que los árbitros fueron incapaces de elegir entre ellos. Ante esto, dividimos el premio. He aquí uno de los relatos que empataron para el primer premio. Es el relato de C. R. Burton, que trabajaba para la Wizard Motor Sales de Springfield, Missouri. El señor Burton escribió: Perdí a mi madre cuando tenía 9 años y a mi padre cuando tenía 12. Mi padre sufrió una muerte violenta, pero mi madre se marchó simplemente de casa hace 19 años y no la he vuelto a ver. Tampoco he vuelto a ver a mis 2 hermanitas que mi madre se llevó. Transcurrieron 7 años antes de que mi madre me escribiera una carta. Mi padre resultó muerto en un accidente 3 años después de la partida de mi madre. Había comprado con un socio un café en una localidad de Missouri, y durante una ausencia por motivos de negocios, el socio vendió el café al condado y se escapó con el dinero. Un amigo telegrafió a mi padre para que volviera cuanto antes, y con la prisa, mi padre se mató en un accidente de automóvil en Salinas, Kansas. 2 de las hermanas de mi padre, pobres, de edad y enfermas, se llevaron a sus casas a 3 de los huérfanos. Nadie nos quiso a mí y a mi hermanito. Quedamos a merced de las autoridades de la localidad. Estábamos obsesionados por el temor de que nos llamaran huérfanos y nos trataran como a tales. Estos temores no tardaron en materializarse. Durante algún tiempo viví con una familia pobre de la localidad, pero los tiempos eran duros y el cabeza de familia perdió su colocación, por lo que les fue imposible continuar alimentándome. Después, los señores Loftin me llevaron a vivir con ellos en su granja, a unos 18 kilómetros de la localidad. El señor Loftin tenía 70 años y estaba en cama, enfermo, de zoster. Me dijo que podía quedarme allí mientras no mintiera, no robara e hiciera lo que se me ordenara. Estas 3 órdenes se convirtieron en mi Biblia. Atuve a ellas estrictamente. Comencé a ir a la escuela, pero la primera semana fue muy amarga y lloré como una criatura. Los otros chicos la emprendieron conmigo. Se burlaron de mi gruesa nariz, dijeron que era tonto y me llamaron el mocoso huérfano. Me sentí tan herido que quise pelearme con ellos, pero el señor Loftin, el granjero que me había recogido, me dijo: recuerda siempre que cuesta más al que es un hombre rehuir una pelea que plantarse y aceptarla. No me peleé hasta que uno de los chicos tomó excremento de gallina del patio de la escuela y me lo arrojó a la cara. Le di una paliza y me hice de un par de amigos. Dijeron que el otro se lo había buscado. Estaba orgulloso del gorro que la señora Loftin me había comprado. Un día, una de las chicas mayores me lo quitó de la cabeza, me lo llenó de agua y me lo puso a la miseria. Dijo que lo había llenado de agua para que se me humedeciera mi cabeza dura
y no saltaran así mis sesos de chorlito. Nunca lloraba en la escuela, pero solía hacerlo en casa. Un día, la señora Loftin me dio un consejo que eliminó mis zozobras y preocupaciones y convirtió en amigos a mis enemigos. Me dijo: Ralph, no se meterán contigo ni te llamarán mocoso huérfano si muestras interés por ellos y tratas de ayudarles. Seguí el consejo, estudié mucho y aunque pronto me puse al frente de la clase, no suscité envidias porque prestaba toda la ayuda posible. Ayudé a varios chicos a redactar sus temas y composiciones. A algunos de ellos les escribí ejercicios enteros. Un chico tenía vergüenza de que sus padres se enteraran de que contaba con mi ayuda. Solía decir a su madre que iba a cazar zarigüeyas. Después venía a la granja del señor Loftin, ataba a sus perros en la cuadra y hacía conmigo sus deberes. Escribí resúmenes para un chico y pasé varias veladas ayudando a una chica en matemáticas. La muerte llamó a la vecindad. Fallecieron 2 viejos labradores y una mujer fue abandonada por su marido. Yo era el único varón de 4 familias. Ayudé a las viudas durante 2 años. A la ida y al regreso de la escuela me detenía en sus granjas, les cortaba la leña, les ordeñaba las vacas y les atendía a los animales. Ahora me bendecían en lugar de maldecirme. Era un amigo para todos. Me revelaron lo que me estimaban cuando regresé del servicio en la Marina. Recibí el primer día la visita de más de 200 granjeros. Algunos de ellos viajaron 125 kilómetros y su interés por mí era verdaderamente sincero. Como estuve siempre ayudando a los demás, tuve pocas preocupaciones. Desde hace 13 años nadie me ha llamado mocoso huérfano. Bravo, C.R. Burton. He aquí un hombre que sabe cómo ganar amigos y que también sabe cómo vencer la preocupación y disfruta de la vida. Otro tanto hizo el doctor Frank Lope de Seattle, Washington. Fue un inválido durante 23 años, artritis. Sin embargo, Stuart Whithouse de la Seattle Star me escribió: he entrevistado al doctor Lope muchas veces y nunca he conocido a un hombre menos egoísta y que saque más fruto de la vida. ¿Cómo este inválido condenado a permanecer en el lecho sacaba tanto de la vida? Les formularé 2 adivinanzas. ¿Lo hacía lamentándose y criticando? No. ¿Lo hacía compadeciéndose y pidiendo a los demás que se fijaran en él y lo atendieran? No. Seguimos sin acertar. Lo hizo adoptando como suyo el lema del príncipe de Gales: Inch dien, sirvo. Reunió los nombres y las direcciones de otros inválidos y los alentó alentándose, con cartas alegres y animosas. En realidad, organizó un club de correspondencia entre inválidos y consiguió que todos escribieran. Finalmente, estableció una organización nacional llamada Sociedad de los Enclaustrados. Guardando siempre cama, escribió un promedio de 1.400 cartas anuales y llevó la alegría a miles de inválidos consiguiendo radios y libros para sus consocios. ¿Cuál era la principal diferencia entre el doctor Lope y muchas personas? Esta: el doctor Lope tenía la luz interior de un hombre con un propósito, con una misión. Tenía la alegría de saber que era un medio para una idea mucho más noble e importante que su propia persona. En lugar de ser, como Shaw dice, un egocentrista, un paquetillo de dolencias y agravios que se lamenta de que el mundo no se dedique a hacerlo feliz. He aquí la más asombrosa declaración que jamás haya visto salir de la pluma de un gran psiquiatra. Esta declaración fue formulada por Alfred Adler. Solía decir a sus pacientes afectados por la melancolía: usted puede curarse en 14 días si sigue esta prescripción. Procure pensar cada día de qué manera usted puede complacer a alguien. Esta declaración parece tan increíble que me creo obligado a explicarla, citando un par de páginas del espléndido libro de Dr. Adler, Lo que la vida debería significar para usted. La melancolía es como un furor y un reproche prolongados contra los demás. Aunque con objeto de obtener atención, simpatía y apoyo, el paciente parece únicamente abatido por su propia culpa. Un primer recuerdo melancólico es generalmente algo como esto: recuerdo que quería tenderme en el canape, pero mi hermano se había tendido allí. Lloré tanto que mi hermano tuvo que levantarse. Los melancólicos
tienden frecuentemente a vengarse de sí mismos suicidándose. Y el primer cuidado del médico debe consistir en no proporcionarles una excusa para el suicidio. Yo mismo he procurado aliviar la tensión general, proponiéndoles como primera regla del tratamiento: nunca haga nada que no le agrade. Esto parece algo muy modesto, pero llega a las mismas raíces del problema. Si un melancólico puede hacer todo lo que quiere, ¿a quién ha de acusar? ¿De qué ha de vengarse? Yo le digo, si quiere usted ir al teatro o salir de vacaciones, hágalo. Y si cambia de parecer en el camino, desista. Es la mejor situación en que uno puede estar. Proporciona una satisfacción en la lucha por la superioridad. La persona se siente Dios y puede hacer lo que le place. En cambio, no encaja fácilmente en el modo de vida del melancólico. Este quiere dominar a los demás. Y si los demás están de acuerdo con él, no hay modo de dominarlos. Esta regla es un gran alivio, y yo nunca he tenido un suicidio entre mis pacientes. Generalmente, el paciente replica, pero no hay nada que me agrade hacer. Yo suelo estar preparado para esta respuesta, porque la he oído muchas veces. Entonces, absténgase de hacer todo lo que le desagrade, digo. Sin embargo, en ocasiones manifestará, me gustaría estar todo el día en la cama. Sé que si se lo permito, ya no le gustará. Sé que si le pongo trabas, iniciará las hostilidades y siempre accedo. Esto es una regla. Otra ataca su modo de vida de manera más directa. Digo a mis pacientes, usted puede curarse en 14 días si sigue esta prescripción. Procure pensar cada día de qué manera usted puede complacer a alguien. Obsérvese lo que esto significa para ellos. Están dedicados a pensar cómo puedo fastidiar a alguien. Las respuestas son muy interesantes. Algunos dicen, eso será muy fácil para mí. Lo he hecho toda mi vida. No lo han hecho nunca. Les pido que piensen en ello. No lo hacen. Les digo, usted puede emplear todo el tiempo que pierde cuando le es imposible conciliar el sueño en pensar cómo puede complacer a alguien. Y esto será un gran paso hacia su salud. Cuando los veo al día siguiente, les pregunto, ¿pensó usted en lo que le dije? Y contestan, anoche me dormí en cuanto me acosté. Todo esto, desde luego, debe hacerse de un modo sencillo y cordial, sin el menor asomo de superioridad. Otros contestarán, no podría hacerlo nunca, estoy demasiado preocupado. Yo les digo, no deje de preocuparse, pero al mismo tiempo, usted puede pensar de cuando en cuando en los demás. Siempre trato de dirigir su atención hacia el prójimo. Muchos dicen, ¿por qué he de complacer a los demás? Los demás no tratan de complacerme. Yo contesto, debe usted pensar en su salud. Los demás sufrirán después. Es muy raro el paciente que me haya dicho, he pensado en lo que usted me dijo. Todos mis esfuerzos tienden a aumentar el interés social del paciente. Sé que la verdadera causa de su enfermedad es la falta de cooperación y quiero hacérselo ver. En cuanto puede relacionarse con sus semejantes sobre una base de igualdad y cooperación, está curado. El deber más importante que ha impuesto siempre la religión es ama a tu prójimo. El individuo que más dificultades tiene en la vida y más daño causa a los demás es el que no se interesa en su semejante. De estos individuos surgen todos los fracasos humanos, todo lo que pedimos a un ser humano, y el fundamento de nuestras mayores alabanzas hacia él es simplemente que sea un buen compañero de trabajo, un amigo para los demás y un verdadero socio en el amor y el matrimonio. El doctor Adler nos invita a que realicemos una buena acción cada día. ¿Y qué es una buena acción? El profeta Mahoma dijo, una buena acción es la que provoca una sonrisa de alegría en el rostro de otro. ¿Por qué una buena acción cada día tiene tan asombrosos efectos en el que la hace? Porque cuando tratamos de complacer a los demás, cesamos de pensar en nosotros. Y esto es precisamente lo que produce la preocupación, el miedo y la melancolía. La señora de William T. Moon, que dirigía la escuela de secretariado Moon en New York, no tuvo que esperar 14 días dedicados a pensar cómo podía complacer a alguien para verse libre de su melancolía. Sacó un paso de ventaja a Alfred Adler, o mejor dicho, 13 pasos. Acabó con su melancolía, no en 14 días, sino en un día, pensando en una manera de complacer a un par de huérfanos. Sucedió así, según lo revela la señora Moon. En diciembre, hace 5 años, estaba hundida en una sensación de pena y autocompasión.
Después de varios años de una feliz vida matrimonial, había perdido a mi esposo. Al acercarse la Navidad, mi tristeza aumentó. Nunca en mi vida había pasado una Navidad en la soledad. Temía que llegaran las fiestas. Unos amigos me habían invitado a pasar la Navidad con ellos, pero no me sentía en condiciones de divertirme. Comprendía que sería una aguafiestas. Rechacé las amables invitaciones. Cuando llegó la Nochebuena, me compadecí más que nunca. Verdad era, como sucede a todos, tenía más de un motivo para estar satisfecha. Ese día dejé la oficina a las 3 de la tarde y caminé sin propósito por la Quinta Avenida, con la esperanza de desvanecer mi melancolía. La avenida estaba atestada de grupos alegres y bulliciosos. Las escenas evocaban recuerdos de los años felices. Se me hizo insoportable la idea de volver a casa, de ir a un departamento vacío y sin vida. Estaba perpleja, no sabía qué hacer. No podía contener las lágrimas. Después de caminar una hora o cosa así, me encontré frente a la terminal de una línea de autobuses. Recordé que mi marido y yo habíamos subido más de una vez a un autobús desconocido por simple gusto de la aventura, y por lo tanto subí al primer autobús que encontré en la estación. Después de cruzar el río Hudson y viajar durante cierto tiempo, oí que el guardia me decía: «Última parada, señora». Bajé. No conocía ni el nombre de aquel pueblo. Era un pueblecito tranquilo, a la espera de que otro autobús me llevara a casa. Pasé por una calle de viviendas, pasé junto a una iglesia y oí la bella melodía de Noche Silenciosa. Entré. La iglesia estaba vacía, si se exceptúa al organista. Me senté sin ser advertida en un banco. Las luces del muy adornado árbol de Navidad hacían que las decoraciones parecieran miríadas de estrellas bailando en rayos de luna. Las prolongadas cadencias de la música y el hecho de que no había probado bocado desde la mañana me causaron modorra. Estaba cansada y amargada, y me dejé vencer por el sueño. Cuando me desperté, no comprendí dónde estaba. Estaba asustadísima. Vi frente a mí a dos niñitos, que al parecer habían venido a contemplar el árbol de Navidad. Uno de ellos, una chiquilla, me señalaba y decía: «Tal vez la haya traído Santa Claus». Los niños también se asustaron cuando me desperté. Les dije que no tuvieran miedo. Estaban pobremente vestidos. Les pregunté dónde estaban sus padres. «No tenemos ni mamá ni papá», me contestaron. Tenía delante dos huérfanos en una situación peor que cualquiera mía anterior. Me hicieron avergonzar de mi tristeza. Les enseñé el árbol de Navidad, y los llevé después a una confitería, donde tomamos un refrigerio, y les compré unas golosinas y unos regalos. Mi soledad se desvaneció como por arte de magia. Aquellos huérfanos me procuraron la única felicidad y el único olvido de mí misma que había experimentado desde hacía meses. Charlé con ellos y comprendí la mucha suerte que había tenido. Di gracias a Dios por todas las navidades que había pasado como una niña rodeada de afecto de sus padres. Aquellos huérfanos hicieron por mí mucho más de lo que yo hice por ellos. Esta experiencia me reveló de nuevo la necesidad de hacer felices a los demás, para ser uno mismo feliz. Vi que la felicidad es contagiosa. Al dar, recibimos. Al ayudar a alguien, al ofrecerle mi afecto, me libré de la preocupación, la tristeza y la compasión de mí misma. Y me sentí una persona nueva. Y lo fui, no solo entonces, sino en los años que siguieron. Podría llenar un libro con relatos de personas que me aliaron en el olvido de sí mismas, la salud y la felicidad. Por ejemplo, tomemos el caso de Margaret Taylor. Margaret Taylor Yates, una de las mujeres más populares en la Marina norteamericana. La señora Yates es una novelista, pero ninguna de sus novelas de misterio es ni la mitad de interesante que el relato verídico de lo que le sucedió aquella fatídica mañana en que los japoneses atacaron a Pearl Harbor. La señora Yates había sido una inválida desde hacía más de un año, un corazón débil. Había pasado en la cama 22 de cada 24 horas. El mayor viaje que emprendía era un paseo por el jardín para tomar un poco de sol. Incluso entonces tenía que apoyarse en el brazo de una doncella. Ella misma me dijo que en aquellos días suponía que sería una inválida por el resto de su vida. Me manifestó: «En realidad nunca hubiera vuelto a la verdadera vida si los japoneses no hubiesen atacado Pearl Harbor y no me hubiesen sacado de mi flojedad». Y narrando lo que le sucedió, la señora Yates manifestó: «Cuando ocurrió la cosa, todo era caos y confusión.
Una bomba cayó tan cerca de mi casa que la conmoción me tiró de la cama. Los camiones del ejército corrían hacia el campamento de Hickam, los cuarteles de Schofield y el aeródromo de Kaneohe Bay, para llevar a las mujeres y los niños de los militares y marinos a las escuelas públicas. La Cruz Roja estaba telefoneando a quienes tenían habitaciones sobrantes para que las cedieran. Sus gentes sabían que yo tenía un teléfono junto a mi cama y me pidieron que actuara como un centro de informaciones. En consecuencia, yo fui enterándome de dónde estaban siendo alojados las mujeres y los niños de militares y marinos. Y estos, siguiendo las instrucciones de la Cruz Roja, me telefoneaban para averiguar dónde paraban sus familiares. Pronto supe que mi marido, el teniente de navío Robert Raleigh Yates, estaba ileso. Traté de animar a las esposas que no sabían la suerte corrida por sus maridos, y de consolar a las viudas, que eran muchas. Habían perecido 2.117 oficiales y hombres de la Marina y del Cuerpo de Infantería de Marina, y otros 970 habían desaparecido. En un principio contesté a las llamadas sin abandonar la cama. Después me senté en ella. Finalmente estuve tan atareada y exaltada que me olvidé por completo de mi debilidad. Dejé la cama y me senté a una mesa, ayudando a los que estaban peor que yo. Me olvidé de mí misma. Y ya no he vuelto a la cama, salvo para las 8 horas de sueño regular de cada noche. Comprendo ahora que si los japoneses no hubiesen atacado Pearl Harbor, yo hubiera continuado siendo una semi-inválida toda la vida. Estaba muy cómoda en la cama, me atendían muy bien, y ahora me doy cuenta de que estaba perdiendo inconscientemente la fuerza de voluntad necesaria para rehabilitarme. El ataque de Pearl Harbor fue una de las mayores tragedias de la historia norteamericana, pero en lo que a mí se refiere, fue una de las mejores cosas que me hayan sucedido. Esta terrible crisis me procuró una fuerza que yo jamás había creído poseer. Hizo que mi atención abandonara mi persona y se fijara en los demás. Me dio una razón de ser grande, poderosa, importante. Ya no tenía tiempo que dedicarme o para cuidarme. La tercera parte de las personas que van a ver a los psiquiatras podrían probablemente curarse haciendo lo que hizo Margaret Yates. Interesarse en la ayuda a los demás. ¿Es idea mía? No. Es poco más o menos lo que dijo Carl Jung. Y si hay alguien que pueda saberlo, es él. Dijo así: una tercera parte de mis pacientes sufren no de neurosis clínicamente definibles, sino de la carencia de sentido y del vacío de sus vidas. Para decirlo de otro modo, estas gentes tratan de subirse a una carroza, pero el desfile los deja atrás. Después corren a un psiquiatra con sus vidas mezquinas, sin sentido e inútiles. Como han perdido el tren, se quedan en la plataforma, echando la culpa a todo el mundo, menos a ellas mismas, y pidiendo que todos se dediquen a satisfacer sus egocéntricos deseos. Cabe que usted se esté diciendo ahora: bien, estas historias no me impresionan. Yo también puedo interesarme en un par de huérfanos, una nochebuena. Y si hubiese estado en Pearl Harbor, hubiera hecho gustosamente lo que hizo Margaret Taylor Yates. Pero mis circunstancias son distintas. Mi vida es una vida vulgar. Trabajo 8 horas diarias en un puesto aburrido. Nunca me sucede nada dramático. ¿Cómo puede interesarme en la ayuda de los demás? ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Qué puedo yo sacar de eso? Es una pregunta lógica. Trataré de contestarla. Por muy vulgar que sea su vida, es indudable que se verá cada día con algunas personas. ¿Qué hace usted en relación con ellas? ¿Se limita usted a mirarlas o trata de averiguar lo que les puede agradar? ¿Qué me dice usted, por ejemplo, de su cartero? Camina todos los años cientos de kilómetros y entrega la correspondencia en la puerta de usted. ¿Pero se ha tomado usted alguna vez la molestia de averiguar dónde vive o de pedirle que le enseñe alguna fotografía de su esposa y de sus niños? ¿Le ha preguntado alguna vez si se cansa o si se aburre? ¿Qué me dice del chico del almacén, del vendedor de diarios, del hombre de la esquina que le lustra los zapatos? Todas estas gentes son seres humanos, con sus problemas, sus sueños y sus ambiciones. Arden en deseos de compartir todo ello con alguien. ¿Pero les ofrece usted la menor oportunidad? ¿Muestra usted un vehemente y honrado interés en ellos o en sus vidas? Esto es lo que quiero decir. No tiene usted necesidad de convertirse en una Florence Nightingale o un reformador social para mejorar el mundo, su propio mundo privado. Puede empezar mañana mismo con las personas que encuentre.
¿Qué sucede? ¿Qué puede usted sacar de eso? Una felicidad mucho mayor, una mayor satisfacción y el sentirse orgulloso de sí mismo. Aristóteles llamó a esta clase de actitud egoísmo ilustrado. Zoroastro dijo, hacer bien a los demás no es un deber, es una alegría, porque aumenta tu propia salud y tu propia felicidad. Y Benjamin Franklin lo resumió en forma muy sencilla. Cuando eres bueno para los demás, eres mejor para ti mismo. Henry C. Link, director de la Psychological Service Center de New York, escribe, ningún descubrimiento de la psicología moderna tiene a mi juicio tanta importancia como la prueba científica de la necesidad de sacrificarse o disciplinarse para realizarse y ser feliz. Pensar en los demás no solamente impide que uno se preocupe por sí mismo, sino que ayuda a tener muchos amigos y a pasarlo muy bien. ¿Cómo? Bien, una vez pregunté al profesor William Lyon Phelps de Yale cómo lo hacía, y he aquí lo que me dijo. Nunca voy a un hotel, una barbería o un almacén sin decir algo agradable a las personas que encuentro. Trato de decir algo que suponga considerarlas como individuos, no como ruedas de una máquina. En ocasiones digo a la muchacha que me atiende en el almacén un cumplido acerca de sus ojos o su cabello. Al barbero le pregunta si no se cansa de permanecer de pie todo el día. Indago cómo se le ocurrió adoptar el oficio de barbero, cuánto tiempo lleva en el oficio y número de cabezas que lleva rapadas. Le ayudo a hacer el cálculo. He observado que cuando uno toma interés en los asuntos de los demás, les causa un gran placer. Frecuentemente estrecho la mano del botones que me trae mis cosas. Esto le da ánimos y lo mantiene feliz para todo el día. Un día de verano caluroso, en extremo, fui al coche comedor de la línea de New Haven para almorzar. El coche estaba atestado y parecía un horno. El servicio era lento. Cuando finalmente llegó el mozo para entregarme la minuta, dije, la gente de la cocina tiene que estar hoy pasando muy mal día. El mozo lanzó una exclamación con tono amargado. En un principio creí que estaba furioso. Habló así. Dios, las gentes vienen aquí y se quejan de la comida, protestan de la lentitud del servicio y gruñen acerca del calor y los precios. Llevo escuchando sus críticas 19 años. Y es usted la primera y única persona que se haya expresado jamás una simpatía hacia los cocineros que se están asando vivos en esa cocina. ¿Qué no daríamos para que hubiera más pasajeros como usted? El mozo estaba aturdido porque yo me había referido a los cocineros como a seres humanos y no como a ruedas de la vasta organización de un gran ferrocarril. Lo que las personas quieren es que les preste un poco de atención como a seres humanos. Cuando encuentro en la calle a un hombre con un perro, siempre dedico unas palabras a la belleza del animal. Cuando sigo mi camino y miro por encima del hombro, frecuentemente veo que el hombre está acariciando y admirando al perro. Mi estimación por el perro ha renovado la suya. En una ocasión, en Inglaterra, me encontré con un pastor y expresé mi sincera admiración por el vigoroso e inteligente perro que tenía. Le pregunté cómo había adiestrado al animal. Al alejarme, miré por encima del hombro y vi que el perro, en dos patas, con las delanteras sobre los hombros del pastor, estaba siendo acariciado por éste. Al interesarme un poco por el pastor y su perro, había hecho feliz al pastor, había hecho feliz al perro, y me había hecho feliz a mí mismo. ¿Puede nadie imaginarse que un hombre así, un hombre que estrecha la mano a los botones, expresa su simpatía a los cocineros de una cocina calurosa y dice a los dueños cuánto les gustan sus perros, ha de estar alguna vez amargado, preocupado y necesitado de los servicios de un psiquiatra? Es imposible, ¿verdad? No cabe duda, desde luego. Un proverbio chino lo dice así. Siempre queda un poco de fragancia, en la mano queda rosas. No hace falta que digamos nada de esto a Billy Phelps de Yale. Lo sabe, lo ha vivido. Si es usted varón, sáltese este párrafo, no le interesará. Se refiere a una muchacha preocupada e infeliz que consiguió tener varios pretendientes. La joven que logró esto es ahora una abuela. Hace unos cuantos años pasé una noche en la casa del matrimonio. Había dado una conferencia en la ciudad en que éste vive. A la mañana siguiente, ella me condujo en su automóvil a un punto situado a unos 80 kilómetros de allí, a fin de que tomara el tren en la línea principal del Central de New York. Estuvimos hablando acerca de cómo se ganan amigos, y esta mujer me dijo, señor Carnegie,
Voy a contarle algo que no he confesado a nadie, ni siquiera a mi marido. Por cierto, este relato no va a ser ni la mitad interesante de lo que ustedes se imaginan. Tras declararme que pertenecía a una familia muy distinguida de Filadelfia, continuó: la tragedia de mi adolescencia y mi juventud fue nuestra pobreza. No podíamos estar en muchas cosas a la misma altura de otras jóvenes de mi condición social. Mis ropas no eran nunca de la mejor calidad. Tenía que hacerlas durar demasiado. No me sentaban bien y frecuentemente distaban de hallarse a la última moda. Me sentía tan humillada y avergonzada que muchas veces lloraba en la cama. Finalmente, por pura desesperación, adopté la costumbre de hacer preguntas al caballero que me tocaba al lado, en las cenas acerca de sus experiencias, sus ideas y sus planes para el futuro. No hacía estas preguntas porque me interesaran mucho las respuestas. Las hacía únicamente para que mi acompañante no se fijara en mis pobres ropas. Pero sucedió una cosa extraña. A medida que escuchaba a estos jóvenes y sabía más de ellos, me iban interesando de verdad en lo que decían. Llegué a interesarme tanto que me olvidaba a veces de las ropas dichosas. Pero lo más asombroso era esto: como al saber escuchar y alentar a los jóvenes a que hablaran de sí mismos. Los hacía felices. A poco me convertí en la muchacha más buscada de mi grupo social, y 3 de esos jóvenes quisieron casarse conmigo. Algunas de las personas que lean este capítulo se dirán: toda esta charla acerca de interesarse en los demás es pura insensatez, pura habladuría religiosa. No es para mí esta música celestial. Lo que yo quiero es obtener lo mejor que pueda, y obtenerlo ya, y al diablo los demás. Bien, si tal es su opinión, puede hacerlo. Pero si tiene usted razón, se han equivocado todos los grandes filósofos y maestros: Jesús, Confucio, Buda, Platón, Aristóteles, Sócrates, San Francisco, que ha habido desde el principio de la historia. Sin embargo, como cabe que usted se burle de las enseñanzas de los jefes religiosos, busquemos el consejo de un par de ateos. En primer lugar, tomemos al extinto A. E. Housman, profesor de la Universidad de Cambridge y uno de los más distinguidos eruditos de su generación. En 1936 dio una conferencia en la Universidad de Cambridge sobre el nombre y la naturaleza de la poesía. En esta conferencia declaró que la verdad más grande que jamás se haya dicho y el más profundo descubrimiento moral de todos los tiempos fueron estas palabras de Jesús: quien encuentre su vida, la perderá, y quien pierda su vida por mi causa, la hallará. Hemos oído decir esto a los predicadores toda la vida, pero Houseman era un ateo, un pesimista, un hombre que pensaba en el suicidio. Sin embargo, entendía que la persona que solo piensa en sí misma muy poco puede sacar de la vida, será desdichada, pero la persona que se olvida de sí misma en el servicio de los demás encontrará la alegría de vivir. Si a usted no le impresiona lo que dijo A. E. Housman, busquemos el consejo del más distinguido ateo norteamericano del siglo XX, Theodore Dreiser. Dreiser calificó a todas las religiones de cuentos de hadas y consideró la vida como un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furor, sin significado alguno. Sin embargo, Dreiser propugnó el gran principio que Jesús había enseñado: servir a los demás. Dijo esto: si el hombre ha de extraer algo de alegría de su paso, debe pensar en hacer las cosas mejores, no solamente para sí, sino también para los demás, ya que su propia alegría depende de su alegría en los demás y de la de los demás en él. Si hemos de hacer las cosas mejores para los demás como Dreiser propugnaba, hagámoslo pronto. El tiempo pasa. Pasaré por este camino solo una vez. Por tanto, cualquier bien que pueda hacer o cualquier afecto que pueda mostrar debe ser para hoy. No debo posponerlo o descuidarlo, porque no pasaré de nuevo por este camino. Por tanto, si quiere usted eliminar la preocupación y cultivar la paz y la felicidad, he aquí la regla número 7. Olvídese de sí mismo, interesándose en los demás. Haga cada día una buena acción que provoque una sonrisa de alegría en el rostro de alguien. En síntesis, 7 maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad. Regla 1. Tengamos pensamientos de paz, valor, salud y esperanza, porque nuestras vidas son la obra de nuestros pensamientos. Regla número 2.
No tratemos nunca de pagar a nuestros enemigos con la misma moneda, porque si lo hacemos, nos haremos más daño del que les hagamos. Hagamos lo que hacía el general Eisenhower, no perder un minuto pensando en las personas que nos desagradan. Regla número 3. En lugar de preocuparnos por la ingratitud, esperémosla. Recordemos que Jesús sanó a 10 leprosos en un día y solo uno se lo agradeció. ¿Por qué hemos de esperar más gratitud de la que Jesús obtuvo? B. Recordemos que el único modo de ser feliz no es esperar gratitud, sino dar por el placer de dar. C. Recordemos que la gratitud es un rasgo cultivado. Por tanto, si queremos que nuestros hijos sean agradecidos, hay que educarlos para ello. Regla 4. Cuente sus bienes, no sus males. Regla 5. No imitemos a los demás. Encontrémonos y seamos nosotros mismos, porque la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio. Regla 6. Cuando el destino nos entregue un limón, tratemos de hacer una limonada. Regla 7. Olvidemos nuestra propia felicidad tratando de crear un poco de felicidad para los demás. Cuando eres bueno para los demás, eres mejor para ti mismo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, para continuar el día de mañana con la quinta parte, el modo perfecto de suprimir las preocupaciones. Cómo mis padres suprimieron las preocupaciones. Esa sería la octava lectura en este space del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Bueno, pues por acá, gracias por quedarse, Alfredo, Ángela y el profesor Cripto. Gracias por escuchar esta hora de lectura. Por aquí tengo Sojo, te escucho mientras trabajo. Siempre un verdadero gusto estar en tus space. Saluditos, Pati. Muchas gracias, Sojo, por estos saludos. Malay, gracias por el espacio. No se escucha nada. Ya reinicié y sigo sin escuchar. Oh, qué lamentable, de verdad. Twitter sí ha tenido muchísimos problemas en los space desde hace más de 2 meses. Una disculpa para aquellos que no pudieron escuchar el space. Parece que también César tuvo problemas. Y bueno, queda grabada esta lectura para quien quiera revisarla, para quien quiera escucharla. Y les recuerdo, bueno, esta hora de lectura comenzó, bueno, en Café y Libros con Mujer de Libros, el 12 de agosto del 2022 y hoy que es 26 de septiembre del 2022, estamos leyendo el libro número 13. Así que, bueno, en una hora de lectura pues se avanza muchísimo. Así que la invitación siempre está ahí. Vayan a su biblioteca personal, busquen algún libro que hayan tenido ganas de leer, pero que creían que era un poco complicado terminarlo. Y no, en realidad no es así. Con una hora de lectura basta para poder acercarse a lo que nos ofrece el autor de ese libro. Así que esa es la invitación. Y bueno, aquí en Café de Libros, pues les estoy compartiendo algunos libros que me han parecido interesantes y bueno, el libro de El sutil arte de que casi todo te importa una mierda ya se encuentra en el canal de YouTube de Mujer de Libros. Y también estará este libro de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Muchísimas gracias, Alfredo, Ángela y el profesor Cripto. Si alguien tiene algún comentario, puede solicitar el micro. Y si no, pues vamos cerrando el space. Les agradezco su paciencia, su tiempo y nos estaremos viendo el día de mañana. Bueno, si nadie tiene algo que comentar, pues vamos cerrando este space. Les deseo que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana, felices lecturas y bueno, por acá nos escuchamos el día de mañana a la 1 de la tarde. Eso espero, porque de pronto me encuentro también participando en otro space pero mi idea siempre es estar por acá a la 1 de la tarde. Eso es lo que pretendo. Pero si no, abrimos el space un poquito más tarde. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, felices lecturas, que tengan un buen día. Bye bye. Gracias por escucharme.
Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.